Y bueno, aquí estamos, muy puntuales, faltan un par de minutos para la cita. No suelo ser muy puntual, Qué bueno, se te agradece, yo también. pero Gracias. casi patológico, es casi una enfermedad la puntualidad. Sí, ¿verdad? Qué barbaridad. Sí. Sí que sí. Me veis a mí perfectamente? Porque yo no me veo a mí misma. No, no te estamos viendo, te escuchamos, pero no te vemos. Prueba tu cámara, Ujú. por favor. Estoy intentando, es que El no, otro me ha día, preguntado, no sé dónde está el, a ver, el otro día Bueno, te vi perfecto. Ahí estás. ahora, ¡Tarán! ahora, Ahí sí. me había faltado darle al vídeo. Ya. Bueno, pues nos vamos a ir uniendo poco a poco. Y, Sí, Ali, ¿tienes algún video o algo? sí, sí, queremos arrancar. Muchas gracias y bienvenidos todos. Inés, muchísimo gusto. Me encuentro en Monterrey, en la tierra de tu amiga, de tu mejor amiga. ay, de Bárbara Perusque, Sí, así. si me dices dónde vive, voy y la saludo. Pues tengo el nombre de la urbanización, algo de León, no me acuerdo bien. Ah, Garza, bueno, Garza León lo- o algo así. al ratito damos con ella. Pues bueno, muchas gracias, gracias a todos. Vamos a arrancar con una presentación, pues con el honor que tenemos de contar con Inés. Vamos a compartir una pantalla. Ya Voy a tienes. enviar la solicitud. Perfecto, ya está. Voy a ver, comparto sonido y espero que por ahí estén viendo. ¿Si están viendo una pantalla negra? Sí. Sí. Perfecto, comenzamos. Gracias. Gracias, Ali. Oye, Listo, ¿qué Ali, les pareció? Aquí qué está Inés. bonito. Muchísimas gracias. Estoy Ah, emocionada. Qué bonito. gracias, Inés. Bueno, pues con este video te damos la bienvenida, Ali. Muchísimas gracias a este club de lectores en construcción. Y lo primero, si te parece bien, es que vamos a poner un poco las reglas del juego para que Sí, podamos aprovechar muy bien este tiempo que nos regalas. Si te parece bien, Ali y yo vamos a hacerte algunas preguntas, yo sobre la parte de Inés como escritora de la novela negra, y Ali está también muy interesada en hacerte otro tipo de preguntas que van muy dirigidas a tu obra y desde el punto de vista del lector. Y después, ¿qué te parece si dejamos los micrófonos abiertos? Porque seguramente habrá muchas preguntas para ti. ¿Sí? me parece perfecto. Genial. Esperanza. Venga, pues vamos allá entonces. Vamos. Fíjate que yo lo primero que te quisiera preguntar es, Inés, desde qué punto, si fue desde ese punto en donde tú narras que ibas en el tren y encontraste a, bueno, viste la figura de ese hombre ahorcado y tal,
¿Desde ese momento nace la Inés Plana de escritora de novela negra o ya lo tenías, ya tenías tú, por ejemplo, esa afinidad o leías novela negra? Esto es porque fue algo, sí, muy traumático, pero quizás ya se venía gestando a la escritora de novela negra y ese fue ya la punta de lanza, ¿no? Sí, exacto. Yo me sentía ya escritora, llevaba muchos años, prácticamente desde pequeña, escribiendo primero poemas, luego cuentos, luego relatos y al final la novela. Entonces, yo tenía esa historia, la historia de Morir no es lo que más duele, la tenía dentro de mí. Era un juego de cómo el destino puede ser muy cruel y cómo las preguntas no correctas que no se hacen de adultos sobre la infancia pueden pasarnos una factura tan cara, tan aniquiladora y tan devastadora. Entonces esa historia me eligió a mí. A mí me gusta mucho la investigación policial y entonces, de alguna manera, yo creo que esa historia entró en mí porque a mí me gusta la investigación. Y Oye, cuando yo me encontré, perdona, sí, ¿y cómo eso que estás diciendo es muy interesante? Por supuesto, sin entrar en temas privados, pero ¿cómo entonces es que conectas esas preguntas que o no sí, están bien formuladas o no están resueltas en la infancia y el eco permanece hasta la edad adulta? O sea, ¿qué tipo de preguntas te hizo ir más allá y decir, dentro de la Inés están las respuestas y lo más bonito que tenemos los escritores? Podemos usar la escritura para resolverlas, para, digamos, hacer ahí un conjuro, ¿verdad? Y hacer que se vayan esas preguntas dolorosas, incómodas. Es decir, tú sí pudiste hacer esta resolución. bueno, Esperanza, ya verás, yo he tenido una infancia muy feliz. Mis padres además alentaron en mí la creación, porque mi madre era pintora, licenciada en Bellas Artes, y mi padre escribía poemas, era un gran fotógrafo, o sea, tenía dos personas con extraordinaria sensibilidad que me la inculcaron a mí. Pero claro, cada uno escribe de lo que no, sobre lo que no tiene. A Ya, mí me preocupa mucho la familia, es un tema recurrente en mis novelas, porque puede ser un paraíso, pero puede ser un infierno, sí. porque tenemos que entender que solo elegimos a los amigos, a las parejas, pero no a la familia. La familia, pues te viene dada. Entonces, si tienes suerte de nacer en un entorno agradable, que te estimule y que, con afecto, perfecto. Pero hay otros entornos muy duros. Sí. En el caso de Julián Treser, él ve cosas en su infancia. A veces cuando los recuerdos se forman en la infancia, no estamos seguros si eso es real o es un sueño o es virtual, ¿no? Pero él se hace unas preguntas que su madre nunca quiere contestar. Ujú, Y él, siendo guardia civil y siendo investigador, no se atreve ujú, tampoco a insistir. ya. Y eso es lo que luego, bueno, le pasa factura al final. Claro. Oye, y hablando de la novela negra, metiéndonos ya el género del cual eres maestra, Muchas hay gracias. algo en él que es, digamos, el caballo de batalla para los escritores, ¿no? Y es cómo puedes manejar que esa liga de la intriga siga y siga y siga y se pueda mantener en la obra. Hay una gran dosis en la intriga, en el suspenso dentro de la novela negra. ¿Cómo entonces tú la manejas de modo tal que la puedes ir, ¿no? Ajustando a lo largo de la obra y no tengas picados, como decimos en México? Picados, que son errores. No, picados es como que estamos dentro de la obra y no la queremos soltar. Nos Ah, mantienes sí, ahí, ¿no? No hay sí. Eso también, sí, yo tengo picados, totalmente. ¿Cómo manejas esto del suspenso y tan largo? ¿Qué tipo de suspenso tiene la novela negra? ¿Cómo se trabaja? Si tú lo puedes ver desde dentro, ¿cuál es ese conjuro que hacen ustedes, los escritores de novela negra, con nosotros, los lectores, que no puedes soltar el libro? Porque ya quieres saber qué va a pasar. Ya, resolverlo, por favor. Bueno, pues realmente, si pudierais leer el borrador, el primer borrador de cada novela,
no tendría nada que ver con lo que luego vais a leer en el libro publicado. Tú como escritora ya lo sabes, una cosa es el borrador y otra cosa es la edición. Entonces yo en el borrador ya intento dar pasos firmes, pero no, nunca es posible, siempre surgen contradicciones. Y luego, al mismo tiempo, yo que voy creando la estructura, eh, vuelvo y vuelvo cientos de veces sobre el capítulo para manejar esa estructura del capítulo y la estructura entera. ¿Qué pasa con eso? Pues yo siempre tengo imaginariamente unas tijeras y es importantísimo cortar y cortar y cortar y cortar, porque es la única manera en que queda la esencia de la historia y la fluidez narrativa. Mm. Entonces te diría que, como decimos en España, es pico y pala, o sea, sin parar. Es como darle con un pico a una mina, darle a la roca hasta que sale el diamante. Pues eso Acabas es de lo que, decir algo. repetir mucho, trabajar mucho. Sí, esto de cortar, bueno, hay dos cosas fundamentales, me parece, en esto de la narrativa, de ser escritores. Una es dar con la historia que quieres contar, que a veces damos muchas vueltas y de pronto no encaja, hay algo. Uno sabe, tiene la intuición de si vas bien o no, de si es esa la historia que quieres contar o hay que replantearla. Y es necesario ser honestos en ese sentido, ¿no? Lo replanteo o bueno, ya que empecé ya pues, hasta donde llegue el final. No, tener la habilidad y la capacidad de replantearlo te permite recomenzar algo que quizás no hubiera llegado a buen término o no hubieras terminado. Y la otra cosa que me fascina, qué bueno que lo dices, a ver si a ti te hacen más caso que a mí, es cortar. Claro, no pasa nada. Al contrario, eliminar se siente hasta delicioso, ¿no? Ir Ay, quitando, sí. ay, como que la obra va, ¿no? Sí, Encontrando una ligereza que no tenía. exacto. Es como cuando ordenas un armario, que te quedas muy tranquila cuando ves que está todo en su sitio y por fin encaja, ¿no? Eso. Pues en la novela pasa lo mismo. Yo soy periodista, además de escritora. He sido durante muchos años editora de textos y claro, yo estoy muy habituada a cortar y a cortarme a mí misma y sacrificar. eh, Hace poco he sacrificado 4 páginas enteras, ¿no? Porque no me encajaban y había tomado una mala decisión, porque como tú bien sabes, porque tenemos en común tú y yo que somos escritoras, da igual que sea negra, histórica, narrativa, son los mismos problemas prácticamente, ¿no? Eso es. Quizá en la novela negra tienes que afinar más en el puzzle del artefacto, digamos, porque, bueno, la conciencia forense tiene que estar allí, ¿no? Y no puedes cometer errores. Pero lo de cortar esperanza, os cuento a todas, es fundamental. O sea, no, yo leo novelas donde ahí no ha habido tijeras y son lentas, son aburridas, So, eh, pero, son desmedidas de páginas sí, y la novela te dicta cuando tienes que terminar. A mí me lo dicta. Entonces ya llega un momento en que dices, yo ya tengo que ir resolviendo la trama. eso es. Luego, claro, date cuenta que es una vez que la Ay, termino, Guanábana. medio año de edición. O sea que es mucho tiempo. Eso es. Ali, ¿tú cómo la ves? ¿Qué te parece Ay, lo que pues está diciendo? Pues fíjate, Inés, que yo tuve la dicha de escucharte en audiolibro, desde la Ah, voz españolada, obviamente la forma de vivirla en mis tiempos de trayectos la gozaba, pero a la vez es una novela que, como decía un encabezado del video, ¿no? El sistema falla y detona los monstruos que llevamos dentro. Entonces, mi pregunta va, pues, primero que nada, felicitarte porque tu carrera es Ciencias de la Información y para mí era como si hubiera sido criminalística o ciencia forense, o sea, tienes toda la expertise, se nota que la investigación fue profunda para llegar a plasmarnos cómo es la Guardia Civil, cómo son los tenientes, cómo son los capitanes, qué se preguntan, cómo van haciendo ese puzzle que dices, ese rompecabezas. Entonces, yo creo que la novela negra es una sacudida, me gusta mucho porque es como no nada más tratar de ser detective y decir quién mató al profesor, y quién le sacó los ojos. No, es más como adentrarnos en la personalidad. Y mi pregunta va en el personaje principal, Gastón.
ese hombre Gastón, donde el sistema falla, me queda claro que él tiene una mente maquiavélica, está haciendo constantemente cosas, aunque tú lo quieres al final plasmar en que quiere pertenecer a la sociedad con su nueva vida, tener una casa, sentirse un hombre no dañado. Yo quisiera preguntarte cómo fue la construcción de Gastón, qué tan difícil fue, qué tanto lo puliste y qué tanto te dolió, porque al ser periodista creo que me puedo responder un poquito que lo que tú vives, lo que tú lees, lo que tú estás reportando en tus artículos, pues es el terror de la vida real y no es ficción. Entonces, Gastón sí es el personaje que a mí me movió, me consternó y está muy completo. ¿Qué nos podrías decir al respecto de tu personaje? Pues muchas gracias, Ali. Bueno, Gastón es, yo creo, el psicópata más maquiavélico que yo he podido crear, ¿no? Porque tiene una maldad innata, él, él nació ya con esa maldad, como sabéis, y sí que me costó eh, crearlo prácticamente de la nada. Yo tenía muy claro qué es un psicópata narcisista, tenía también muy clara la necesidad de controlar constantemente que tienen los psicópatas y cómo trabajan únicamente para sus intereses. Entonces él quiere, porque quiere controlar y quiere volver a la vida que tuvo, que pudo tener y que no tuvo en Hoyo de las Aguas. Y eso para mí es el eje que maneja su maldad, porque el querer volver a un sitio que cree que le pertenece, porque como sabemos, él era el hijo ilegítimo y no tuvo lo que tuvo Julián y mató al padre por eso, entre otras cosas, eh, tenía claro que él quería llegar al pueblo y controlar. Y no solo eso, sino llegar con dinero, hacer un campo de fútbol, ser un prohombre del pueblo y blanquearse a sí mismo con su hija, con Luba. Para conseguir eso, él necesita que en su pasado no haya testigos. Y tranquilamente intenta y mata al mayor testigo que quedaba, y luego tiene la maldad de que a Sara la intenta volver loca, no la mata, la intenta volver loca para jugar, para divertirse y para pensar que él controla siempre la situación y domina el relato. El hecho de dejarle dos ojos en la En nevera, el refrigerador. Sí. exacto, en el refrigerador, eso es una maldad total, porque cualquier persona que lo vea, y en el caso de Sara, que él sabe que tiene un frágil equilibrio emocional, pues eso la lleva al hospital, la lleva a un coma. Entonces, él se divierte, porque los psicópatas, claro, cuando matan, antes tienen que cosificar, que convertir a esa persona en objeto, porque entonces ellos ni sienten ni padecen, es lo que hacen. Entonces es un personaje maquiavélico, cuando, pero además un salvaje, porque sus actuaciones en la guerra de los Balcanes son atroces, Esto que son estás atroces. comentando, Inés, me hace pensar en lo siguiente. La novela negra es el género que con más fidelidad retrata lo bueno y lo malo, es decir, lo mejor y lo peor de un ser humano. Es la novela negra la que te permite hacer este espejeo entre lo peor y lo mejor. Sí, la novela negra eh, tiene una característica muy importante, que es la denuncia social. Es el vehículo perfecto. ¿Por qué? Porque se adentra en los mundos, en los sótanos, en los subterráneos de la sociedad. Y allí nada es bonito, pero ahí se muestra realmente cómo es la condición humana, en los casos, en los extremos límites, ¿no? Entonces, la novela negra nos permite eso, explorar la condición humana a través de el crimen, de la maldad. Nos creemos nosotros pues que estamos a salvo cuando leemos una novela negra y dices, bueno, esto no me va a pasar a mí, yo estoy a salvo, yo estoy tranquila. Pero hay una cosa sobre la que escribió mucho
Patricia Highsmith, que es la maldad en lo cotidiano. Entonces, es muy inquietante, porque esto lo trato en Fugitiva, cómo tenemos mucho más cerca la maldad de lo que pensamos. Y en la novela negra, además de mostrar lo peor de cada casa, el crimen, la venganza, todos los sentimientos extremos emocionales, pues denuncia todo lo que el autor en ese momento quiera denunciar. En mi caso es la prostitución infantil, que es algo atroz. Pues yo siempre he tenido desde la primera novela esa preocupación por la prostitución infantil y bueno, es un tema muy recurrente. Hay muchos más, pero voy muy libre criticando, teniendo una visión crítica de la sociedad a través de la novela negra, que quizá en otras novelas me costaría más en narrativa o en historia, ¿no? En novela negra me siento muy cómoda porque yo siempre tengo una visión crítica de la sociedad, me gusta tener criterio para criticar lo criticable y como periodista pues me preocupan muchos temas y la novela pues me permite expresarlos todos. Sin embargo, y le paso el micro a Ali, sin embargo, hay algo que se salva, algo tiene también, ¿no? Ese contrapeso, decir, tanta maldad, ese lado oscuro, ¿no? Por naturaleza también existe el otro lado, o es algo muy inocente decirlo, es decir, la oscuridad también se compensa con luz finalmente, ¿no? Por Y supuesto. en esa manera que tienes tan extraordinaria de bajarnos hasta ese submundo, ahí tiene que existir un resquicio de luz para que también en comparación podamos comprender y podamos también saber que el mundo está compuesto de estas dos polaridades, ¿no? La novela negra es una denuncia, sí es una muestra de lo peor del ser humano, pero también no lo sé, yo lo veo desde fuera, porque aquí quien sabe del género eres tú, también es la oportunidad para demostrar que el mundo está hecho en estos dos planos, ¿no? Sí, Sí, totalmente. Tenemos la fealdad de lo que es la violencia y el crimen, pero también la grandeza de otros personajes que no necesariamente le hacen frente al crimen, pero que su comportamiento con la sociedad conmueve y es generoso. Es el caso de Julián Treser, el teniente de la Guardia Civil. Es consciente de que cuando acaba la novela, cuando termina, hay una niña que es su sobrina, porque se da cuenta al leer las cartas, y esto ya sucede en la segunda, en Antes mueren los que no aman, decide buscarla para rescatarla, sin saber qué se va a encontrar, sin saber hasta qué punto está herida esa niña. Él también nunca ha sido padre, es un ser solitario. Y eso me parece un acto de amor maravilloso lo que hace Treser por Luba. El decidir en el mismo momento que encuentran aquella casa y encuentran la carta, decidir que la va a ir a buscar y que va a rescatarla, ¿no? Entonces Ali, esa grandeza, claro, ¿tú qué ese acto de opinas? amor a ciegas, sin saber, nadie querría una niña que está rota de por vida, con la infancia robada. Sería una niña conflictiva. A lo mejor eso te hace retroceder en tu decisión, ¿no? Sin embargo, Treser va adelante con ello. Y eso me parece que es la grandeza de los seres humanos y la luz que es necesaria en cada novela negra. Para mí la luz en claro. Morir y lo que más duele es Luba, esa inocencia que tiene a pesar de todo, de por todo lo que ha pasado y de lo que está pasando, de vivir con un asesino que es su padre, pero que le ha dicho que a la mínima que se arte le pega un tiro. Y aún así, la luz es que Luba mantiene una inocencia, que se ha creado su pequeño mundo, que sale por la gatera de la casa y le da a comer a unos perros y se relaciona con ellos. A mí Ese esa es la luz punto, que yo quise arrojar en la sí. novela. Ese punto es donde conecto también, donde dices, bueno, los claroscuros, ¿no? Lo terrible de la humanidad, pero ese punto o ese personaje que yo no veía venir, no entendía por dónde iba a venir el final de la novela, decir, bueno, Luba es la esperanza, ¿no? Esta niña que todavía no Exacto. está tocada por la maldad,
y que te va a dar material para que junto con Trecer vaya la trilogía avanzando, ¿no? Ese Trecer que puede ser antipático, no se llevaba más que pues con el teniente o con sus mismos colegas, el que de manera rancia cuidó una gatita, pero sintió ahí como el amor por el animal, o sea, pones destellos de que se puede vivir de una manera dura, pero también ser frágil. Me gusta mucho ese aspecto humano. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo decides al dedicarte a la novela negra? ¿En qué momento tienes que decir, él es el asesino y esta fue la causa, estos fueron los detonantes? Porque, como decía Esperanza al inicio, estiras la liga. A veces sucede que la novela negra, hasta la última página, parece que el escritor va con una velocidad tratando de atar cabos y de concluir todo. En la última página te explota la cabeza. En de morir no es lo que más duele, nos estás dando la dosis mucho antes. Querías realmente como escritora permitirle al lector que siguiéramos sintiendo una sensibilidad, un poco de compasión por quién, por qué razón, cuál es el detonante que te pone ya el final un poco de manera más anticipada de lo que normalmente ocurre, Inés. ¿Cómo lo decides? Pues mira, yo decidí, mira, la escritura sin riesgo no merece la pena. Entonces, yo me arriesgué a, a revelar quién era el asesino, quién era el malo a mitad de la novela, ¿no? Que no pasa nada porque hay novelas donde ya se desvela desde el primer momento y se dice, se revela, este es, ¿no? Pero había lectores que no entendían cómo había decidido yo poner al asesino a mitad de la novela. Es que yo lo que Sí, creo que en una historia, digamos que entre comillas, lo de menos, en una historia negra, lo de menos es el crimen, sí, es lo que genera el crimen lo que nos interesa. Son sí. las puertas que abre, los sótanos que cierra, todo lo que remueve en el ser humano un crimen, eso es lo que nos interesa. Entonces no es tan importante que sepamos que el asesino es Gastón a mitad de la novela, porque la propia existencia de Gastón nos va a explicar a partir de ese momento su relación y su conexión con Treser y su pasado. Claro, Entonces, yo creo claro, que esa fue la clave y yo decidí hacerlo porque me lo pedía la novela. Yo no hago nada que no me pida la novela. O sea, no me hago muy bien, trampas. claro. Tiene que ser algo que ella me lo pida y que yo, aunque no se lo pueda dar, lo intente y lo haga. Perfecto. Viste también, Inés, que ponía unas pequeñas semblanzas o, bueno, mapas de zonas donde está ocurriendo tu novela. No cubrí todas. En algunas Sí. ocasiones no llegaba a localizar en el audio con claridad a qué zona decían, pero todo se desarrolla en España. Justo Esperanza, cuando nos da clases de escritura, todo el tema literario, pues hay un punto bien lindo porque habla de el espacio donde ocurren las cosas. También la zona en donde decides hacer tu novela, siento que le da ese espíritu negro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decides que tiene que ocurrir ahí? ¿Fue porque, como un artículo que leí, fue porque ibas en un autobús y viste al hombre colgado y dijiste, esa es la zona que conozco, por ahí me voy a desenvolver? ¿O qué le pone el espacio, la ambientación a tu novela? Bueno, ese ahorcado fue traumático porque iba con mi marido y no me podía creer lo que estaba viendo. Luego logré olvidarlo, estuve unos meses muy traumatizada, logré olvidarlo y cuando escribí Morirnos lo que más duele, pues volvió a mí. Estaba eso en una zona muy cercana, yo iba en un tren, estaba en una zona muy cercana a Lloret de Mar, que es uno de los escenarios decisivos, además, y estaba en la costa del Maresme, cerca de Barcelona, pero yendo hacia la Costa Brava, ¿no? Eh, Mi marido es de Lloret de Mar, yo amo Lloret de Mar, aunque la gente en España diga que es excesivamente turístico, pero yo he conocido el corazón de la localidad, ¿no? A la gente del pueblo es muy diferente. Y yo quería hacerle mi homenaje a Lloret, ¿no? Y luego, bueno, yo tenía una amiga que falleció desgraciadamente, que tenía una gran finca en Ávila con caballos. Y yo iba mucho por ahí, iba muchísimo, en invierno, en verano, siempre estaba por allí, porque está muy cerquita de Madrid. Y entonces, no sé, aprendí a amar esa tierra, esos páramos, ese frío, esas brumas. Ávila es un escenario estupendo para una novela negra.
Y entonces decidí que tenía que ser en Ávila, que Gastón se escondería en Ávila y que Tresser, mi adorado Tresser, pues estaría cerquita, a las afueras de Madrid, en un lugar imaginario que no existe, pero que más o menos los lectores que son de aquí, de esta zona, pues lo ubican perfectamente, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Inés. Adelante, Esperanza. Gracias. Gracias. ¿Qué les parece si empezamos a abrir los micrófonos para todos ustedes? Porque ya estamos calentando la charla, pero claro, aquí también de lo que se trata es que aprovechemos a Inés con ustedes. Hay varios y varias aquí en el club de lectura que adoran el género de novela negra. Nos incluimos, ¿verdad, Ali y yo? Pero claro, tenemos aquí a una persona, a una escritora que es maestraza y vamos a aprovecharla. ¿Quién quiere preguntarle algo sin pena? Vámonos de una vez, vayan levantando la mano y vamos haciendo este Perfecto. carrusel de participación. Mariana, buenas tardes. Tú estás en Barcelona. Hola, pues Inés, Hola mucho, Mariana, Alfonso, ¿Qué tal, mira, ¿qué Inés? tal? Qué muy ilusión, qué alegría veros y gracias, conocerte, Mariana. gracias, muy agradecidos y contentos de que estés aquí con nosotros. Después de mí, si hay tiempo, aquí un acompañante también quiere preguntar algo. Bueno, a ver, yo voy, ahí sí, directamente al libro. Una de las frases que mencionas en el libro es, nunca se conoce a las personas del todo. En cada una habita una sorpresa o una decepción. Yo creo que en el transcurso del libro es lo que manejas o lo que nos enseñas de los personajes, su todo. No nada más participan en una novela negra, o policíaca o de suspenso, si nos das, y hace rato lo comentaban Esperanza y Ali, nos das el todo de los personajes. Ahora, yo sí te quiero preguntar dos cosas. ¿Por qué fuiste tan benevolente con Gastón? Si hace ratito justo lo mencionaste, que es la persona o el personaje más maquiavélico y malvado que has construido en tu vida de escritora. ¿Por qué fuiste tan benevolente con él? ¿Por qué murió tan fácil? Bueno, no es una Ay, María. muerte fácil, ¿eh? Es una muerte con una agonía muy, muy lenta y muy larga. Yo no quería meterlo en la cárcel, porque yo daba al personaje por terminado. Si yo si yo lo metía en la cárcel, tendría que seguir en otras novelas hasta que él muriera en la cárcel, ¿no? Y también, por supuesto, si hubiera muerto de un tiro, pongamos, también es una muerte rápida y se quita de en medio. No, no paga por su pena. En la cárcel sí que penarían, ¿no? Por sus delitos. Pero a mí, la muerte por ictus, la muerte solo, en soledad, y viendo que pierdes, vas perdiendo tus facultades, que se te cae la baba, que te orinas, que no puedes mover el brazo, que no te puedes levantar. Todo eso, imagínatelo horas hasta que lo encuentran, horas eternas. Y yo quería darle una muerte a Gastón donde él eh, se sintiera solo, se sintiera impotente y se sintiera sobre todo desconcertado porque su cuerpo no le estaba funcionando. Y eso para mí es terrible. Cualquier muerte en soledad y que te vayan fallando las funciones orgánicas una a una, como sucede en un derrame cerebral, pues bueno, ya sé que no es normal, no es normal que se, que se, que se, que se, que los malos en las novelas se mueran de una enfermedad. Es que no es normal, ya lo sé, ¿no? Pero esto es un ataque, es un infarto, es un ataque cerebrovascular, ¿no? Buena, buena Y me no gustó. fue. Buena, buena no fuiste. Sí, sí estuvo ahí como. Además, qué Sí, maravilla como autores que podamos hacer eso, ¿no? Decir, somos los dioses del destino de los personajes. Qué exacto. maravilla, ¿no? Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues me da mucho Alfonso, ¿qué tal gusto. estás? Encantado, pues después de que tuve el gusto de saludarte en Barcelona en noviembre Sí, pasado, pues la verdad muy grato estar aquí acompañando a este grupo de escritores en construcción. Y bueno, pues qué bueno que se concretó este encuentro.
Pues nada más fantástico. comentar, también yo obviamente leí la novela en cuanto la compré en aquella presentación en noviembre, se la recomendé a Mariana y bueno, platicamos. Y bueno, brevemente comentar, porque cuando yo conocí a Inés, la conocí en la presentación de Morir no es lo que más duele en la comandancia de la Guardia Civil en Cataluña, acá en Barcelona. Cuando recibimos la invitación para ir a la presentación, dije, bueno, qué interesante una presentación de un libro pues en la sede de la Guardia Civil en Barcelona. Normalmente son en bibliotecas, en centros culturales. Y bueno, pues ahí obviamente descubrí pues esta interesante vinculación que hay desde la escritura con uno de los cuerpos de seguridad de España, ¿no? Y aprovechando pues la generosidad del grupo, simplemente quisiera preguntar, porque en el tiempo que Mariana y yo tenemos en España, que ya vamos casi para 3 años, he tenido oportunidad de leer libros que involucran a personajes que pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado. Por ejemplo, acá en Terralta de Javier Cercas, que también, bueno, es un mozo de escuadra. Sí, Acá en Morir no es lo que más duele, que es un teniente de la Guardia Civil. Y recientemente también esta película tan exitosa de La Infiltrada, donde es un sí, agente de la una Policía policía. Nacional en el País Vasco. Entonces, pues obviamente es una manera también de conocer cómo funciona el sistema judicial, policíaco, político en España. Y mi pregunta sería esa, ¿cómo esto tiene que ver con, es decir, el interés en el trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado en España? ¿Tiene que ver también algo con la transición que hubo en este país después pues, que se instaura la democracia, es decir, donde estos cuerpos se profesionalizan y se vuelven pues bueno, se vuelven cercanos a la ciudadanía? Por ejemplo, a diferencia, son más bien cuerpos que sirven y no son cuerpos como en Estados Unidos, que son más bien policías, que son guerreros, ¿no? Que van y tratan Sí, de aniquilar. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención y pues simplemente agradecer la oportunidad de este encuentro y felicidades, enhorabuena, Esperanza también por esta exitosa convocatoria. Gracias, Alfonso. Inés, sí. Bueno, yo quiero agradecer a Alfonso que gracias a él estoy yo aquí. eso es. Eso es muy importante. Oye, y bueno, a ver, aprovechando la pregunta de Alfonso, bueno, más bien el Sí. comentario de Alfonso, ¿tú has pensado en escribir sobre alguna otra situación similar a la que tú retratas en tus obras, pero de otro país? ¿Conoces otro país a través de este tema, de estos acontecimientos? Sí, a mí me gustaría mucho eh, una historia negra mía en Lisboa, porque es una ciudad que adoro. Me gustaría en Lisboa, también me gustaría en México, por ejemplo, porque es un país al que quiero ir y yo espero ir por fin más pronto que tarde. Ah, pero tendrían que ser escenarios que me dijeran algo a mí, que formaran parte de mí de alguna manera, ¿no? Cosa que pasa con Lisboa, con Portugal, cosa que pasa con México, que son sí, lugares que los tengo en mi corazón. Entonces, veo que es posible conectar con ellos para escribir allí una historia y bueno, y conocer a la policía de allí y conocer, bueno, sería un reto realmente, ¿no? Llevarme a Treser a investigar allí algo, alguna desaparición de un español, cualquier cosa, ¿no? Y Muy que querida Inés, pues te das a dar vuelo. Tú ve a México, vas a ver, tenemos de todo, historias de todo tipo y vas a sí, tener mucho material. Y sobre todo, además, vas a sí, encontrarte con un país de muchos contrastes, pero sí, muy bueno y con gente muy buena también. fantástico, maravilloso. Seguramente lo que estás diciendo llama la atención porque siempre en los escenarios de tus novelas o en los posibles escenarios que tú estás pensando a futuro son lugares en donde de alguna forma estás conectada
Y eso es Exacto. interesante que nos lo digas porque nos hace reflexionar a quienes escribimos también. A ver, Georgina Águila, ¿cómo estás? ¿Qué le quieres preguntar a Inés? Hola, buenos días. Hola Buenos Georgina, días. encantada. Cuando hicieron la promoción para escucharte el día de hoy, pusieron el nombre de la novela. Yo no había tenido el gusto de leerla, pero lo primero que hice fue empezar a leerla porque a mí me gusta mucho la novela negra. Quiero decirte que lo entrelazas todo de tal manera que pocos libros me han generado ese, "Ah, Dios mío, ¿por Ay, qué?". qué bien, pues me alegro. Muy Y el bien. primero fue la historia de Julián cuando va al pueblo, ¿no? Entonces, eso me encantó, porque no todos los libros me generan eso y este me encantó. Pero lo que más me gustó es que vas tomando diferentes problemáticas sociales y las evidencias, pero quedan perfectamente enlazadas. Por ejemplo, y lo digo rápido, Adelaida cuestiona su Ujú. formación, cuestiona la forma en que trabajan en el psiquiátrico. En el Sí, caso de, por ejemplo, de Gerardus, que manifiestas esa relación que tiene con Tomás. Entonces vas tocando cada uno de estos puntos. Tu idea original era así ir mezclando estas problemáticas que son parte de la realidad, pero de esta manera tan sorpresiva como lo vas presentando, porque yo nunca me hubiera imaginado que Tomás fuera pareja de Gerardo, la verdad. Entonces, no, lo fuiste entrelazando todas esas denuncias, porque para Luba también hay, esa denuncia fue abusada sexualmente, ¿no? Desde muy pequeña. Entonces, todas estas denuncias, ¿las fuiste entramando poco a poco o fueron surgiendo a la hora de ir caracterizando a cada uno de esos personajes? Gracias, y me encantó, ¿eh? Ya estoy en el segundo. gra- muchas gracias, Georgina. Bueno, yo tengo prácticamente decidido, antes de empezar a escribir, estas denuncias, los temas donde yo voy a incidir. Yo tenía claro que Tomás guardaba un secreto, que era Gerardus. Tenía claro también que iba a mostrar a Luba, que no ha vivido en una familia, que ha vivido que ha pasado de hombre en hombre. Eso es una salvajada, es una esclavitud también. Luego el desamparo de la justicia, lo tenía claro también. Esto se ve en Gastón, que si fuera detenido por lo que le hizo a Sara, o no, el crimen sexual estaría prescrito. Entonces, ese desamparo que siente Julián ante la justicia, ante la lentitud de la justicia, y luego el que prescriban los crímenes, que no debería ser así, porque algunos crímenes particularmente salvajes no deberían prescribir nunca. Si se caza al asesino 30 años después, pues se le caza y va a la cárcel. Entonces, bueno, esos temas yo los tenía muy claros. Otra cosa es que yo al escribir voy con una brújula, no voy con un mapa con todo allí, todos los lugares señalados. No, voy con brújula. Voy simplemente yendo hacia el norte. Y todo lo demás es fabulación, disfrute, imaginación, pero siempre con todos los grandes pilares de la novela ya en mí. De la misma manera que nunca empiezo una novela si no sé el final. Tengo que saberlo, porque así todo fluye hacia allí, ¿no? No sé Muchas si he gracias. contestado a tu pregunta. Sí, 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 muchas gracias, me encantó. Ya luego Gracias, te platicaré gracias. del segundo. Ay, qué Buenísimo. ganas que tengo, sí, de que descubráis al Treser, a la grandeza de Treser en la segunda novela, sí. Berta, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Oye, Inés, yo también empecé a leerlo la semana pasada, cuando nos anunciaron y bueno, me encantó, ¿no? Yo soy también un amante de la novela negra y siempre como que trato de entender un poco, y porque es algo que siempre me preocupa en lo que yo escribo cuando hago ejercicio, es un poco el ritmo. ¿Sí? El manejo de suspensos, de golpes dramáticos, ¿no? Para mantener la atención del lector, ¿no? Y las claves que van soltándonos los autores como para después justificar un poco o que entendamos y profundicemos en los personajes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que como a la mitad de la novela, por ahí sueltas una frase de Víctor Hugo que dice, el infierno es la soledad, ¿no?
y todavía no Sí. sabíamos, bueno, lo que iba a pasar, pero bueno, yo la subrayé porque dije, es que es cierto, ¿no? O sea, de los infiernos más grandes que podemos vivir es la soledad. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo vas organizando la novela para ir soltando estos golpes dramáticos? Por ejemplo, bueno, yo brinqué cuando los ojos en el refrigerador, ¿no? O cuando le aparece en el coche, ¿no? Que acaba de cenar muy plácidamente con la doctora y le sale en el coche así de que dices, no, no puede ser, ¿no? Ahorita lo va a matar. Y luego pues llegan los otros policías, ¿no? O sea, como que nos vas, teniendo, bueno, también para mí fue lo de Gerardus, o sea, como que no te imaginas lo que tiene una relación con el cuñado, no sé, todo esto nos va manteniendo, ¿no? Interesados si quieres seguir y no la puedes soltar y te la echas así. Entonces, ¿cómo vas planeando ir soltando todos estos golpes dramáticos, todos estos temas para que tenga un ritmo y que yo veo que los grandes autores de novela policíaca, como ahora descubro que tú eres una de ellas, como Henning Mankell, Camilla Lackberg, Stephen King, no sé, Muchas no sé, gracias. ahí Obrar te Stephen veo, King. no, sí, sí, con todo esto, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo planean? Pues muchas veces teniendo claro que esas, por ejemplo, teniendo claro que va a haber una relación clandestina entre Gerardus y Tomás, teniendo claro que Gastón quiere matar a los testigos de su pasado y teniendo claras estas cosas y otras, entonces llega un momento en que la novela te pide dar un bombazo, te pide un efecto, ¿no? Que yo no soy no busco los efectos. O sea, yo lo que busco en la novela es a la literatura, es a la que busco. Entonces, que da igual que yo escriba negra, que histórica, pero no busco tanto el efecto, que también, lógicamente, sino el impacto de las reacciones de una serie de personajes que luego culminan en ese bombazo. Es el impacto, la consecuencia de una serie de acciones. No es gratuito, no aparece de la nada, ¿no? Entonces sí que muchas veces me los pide la novela, se los doy y otras veces se me ocurren, como una vez que acabas el borrador, estás pasando tantas veces por encima del texto, 200, 300 veces, hay muchas oportunidades de ir soltando esas bombas por aquí y por allá, ¿no? Y de saber si te has pasado, si te has quedado corta, porque pocas cosas hay improvisadas en una novela, para mí, o como yo creo que debe ser. La novela es un artefacto, es el caos y el escritor lo que quiere es ponerle armonía dentro de ese caos, ¿no? Y eso es la escritura y la obra acabada. Entonces, bueno, todos esos bombazos, esos golpes de efecto, pues a veces me los pide la novela y a veces se lo doy yo a ella. Depende. Es que además, perdóname, Berta, pero escribir es una acción mental, es un proceso mental. Entonces estás allí manejando muchas cosas a la vez, miedos propios, miedos ajenos, trabaja mucho el subconsciente y entonces, pues bueno, estás en ese momento tan metido en la historia que yo a veces me he metido tanto que, bueno, que estaba en un lugar oscuro y cuando ha pasado alguien por delante de mí me pegado un susto enorme porque estaba tan metida en la historia, pero bueno, no me quiero enrollar más, simplemente que esos golpes de efecto pues me los pide y yo se los doy, la novela. Y me imagino que con los recortes y revisiones van saliendo, ¿no? Que dices, quité estas Sí, cuatro páginas porque realmente no sí, avanzaba, sí, ¿no? O me sí, estaba sí, yendo sí. por otro lado, o sea, algo así. Yo es que, mira, yo, por ejemplo, si me contara, alguien me preguntara cómo puedo escribir una novela negra o una novela en general, una novela, yo lo primero que le diría, digo, ten las tijeras al lado. Eso es una de las cosas fundamentales, la tijera y la papelera. Fundamental cortar y cortar, que puedes cortar 4 folios, incluso un capítulo entero que no encaja, con todo el dolor, porque lo has escrito, has gastado ahí un tiempo, ¿no? Y da mucha rabia, pero también es aprendizaje, ¿no? Entonces es cortar y cortar. Hay un escritor que decía que en una novela no es tan importante lo que se añade, sino lo que se corta.
Sí, sí, totalmente. Inés, Gracias, aprovechando Inés. la participación y tan buena pregunta que nos ha hecho Berta, que nos la ha hecho Sí, todo el grupo, ¿eh? Y además tu respuesta como que va teniendo eco en todos nosotros. Te quería preguntar, ¿cómo es tu proceso creativo? Esto es, ¿tienes un horario? ¿Tienes algún tipo de método? ¿En algún momento decides escribir y entonces tu vida se transforma? ¿O escribes y la vida sigue y vas adaptándote en esos dos sí, momentos? ¿Cómo es un poquito? Cuéntanos. Pues es muy rico también saber el sí. proceso creativo del escritor. A mí me gusta escribir por la mañana. A veces incluso me he levantado a las 4:30 de la mañana porque sé que hasta las 10 no va a haber teléfonos, no va a haber nada. Y yo lo necesito. Me acuesto muy pronto y entonces me levanto muy pronto porque es por la mañana cuando estoy más fresca, ¿no? Eso cuando puedo elegir, que otras veces pues no he podido escribir en 2 días y entonces ese día cojo y escribo 24 horas seguidas. Y no me doy cuenta, ¿eh? No me doy cuenta del tiempo que pasa. Es en lo único en lo que no me doy cuenta. Porque de repente digo, 7 horas y no he comido nada, pero si no he bebido nada. Ajá. Se me pasan volando. Tú como escritora lo sabes que es un placer escribir y se te pasa el tiempo volando, ¿no? Entonces yo escribo por la mañana, que es cuando mi cerebro funciona mejor, pero si tiene que ser por la tarde y no tengo más remedio, pues lo hago. Y no tengo ninguna manía, únicamente el silencio y que no me interrumpan. Eso, Nada más. bueno, con eso ya vamos de gane, Ya ¿verdad? lo tengo todo. Sí. Aline, ¿cómo estás? Buenos días. Tú estás en México. Hola, buenos días. Hola, Bueno, Lynn. Inés, yo estoy Encantada. impresionada por tus personajes y quiero saber más. ¿Cuál es el proceso con el que vas creando tus personajes y la psicología que juegan en tu novela? O sea, ¿llevas como notas de cada personaje o los vas creando o parten de la vida real? O sea, ¿cómo es tu creación de los personajes? Bueno, yo la mayoría de mis personajes me los invento, porque me gusta inventarme vidas, ¿no? Y luego yo creo que mi mayor trabajo como escritora es la profundidad psicológica de los personajes, profundizar en cada psicología. Eh, Coger un esqueleto, ponerle músculos, carne y luego vestirlo, ir en ese proceso. Y yo ir descubriendo a lo largo de la novela cuál es el tono de cada personaje, porque manejo muchas psicologías a la vez, pero cada una tiene que ser como la más importante, cada una lo es, porque cada psicología, cada personaje va a contribuir a que avance la trama y a que los lectores se puedan identificar o acercar a esos personajes, que puedan juzgarlos. Hay lectores que me dicen, es que a los personajes muchas veces los puedes tocar casi, ¿no? Ujú. En tus novelas, que eso es un halago para mí, ¿no? Pero trabajo muchísimo cada personaje, cada psicología, eh, y sobre todo también para que haya coherencia con las reacciones con cada psicología. Y cada vez aprendo más de psicología, me interesa mucho. Yo creo que se nota en la psicología, Sí. pero yo creo que es un deber de todos los escritores la profundidad psicológica de sus personajes en sus novelas. Es un deber, no podemos sacar un cliché, un arquetipo, un personaje que a los 5 minutos ya lo has olvidado. Tenemos que crear, o por lo menos intentar crear grandes personajes que cuando el lector cierre el libro se acuerde de sus nombres. Eso es lo más importante. Pues sí lo lograste porque están impresionantes tus personajes. Muchas gracias, Muchas Aline. felicidades. Y Gracias. si Gracias, quieres Inés. cosas técnicas yo soy abogada, vivo en Cancún, estuve trabajando muchos años en Tulum y ahí hay más que de sobra material para que escribas Sí, las ¿no? novelas negras más negras que puedas. Pues bueno, Sí, ya he dicho que yo en México pongo un escenario, vamos. Eso ok, seguro. pues bienvenida, Muchas aquí te gracias. esperamos. Gracias, Aline. Gracias, Inés. Qué profunda y buenísima pregunta. Sara, a mí, por ejemplo, se me hace la persona más afectada y más débil y profundo, ¿no? Como dices, sientes la piel, sientes al personaje a flor de piel. Bueno, continuamos con Paca. Adelante, Paca. Hola, buenos días.
A Hola ver, Paca. ¿qué tal? No, yo no te he leído, Inés, pero según estoy escuchando ya tengo ganas de comprarme el libro. Pues me alegro Sí, mucho. sí. Hay una cosa que te quería preguntar, ¿no? Y es cómo te puedes meter en la piel de un psicópata narcisista que es una personalidad, bueno, de las más complicadas que hay. Y esto me gustaría un poco que me lo explicaras, porque a mí me parece súper difícil. ¿Cómo te pones en esa situación de esa personalidad? Bueno, es que en la novela negra el escritor, la escritora en mi caso, nos tenemos que poner en la piel del investigador, del bueno, digamos, y en la piel del asesino. Lógicamente, entonces, digamos que a la novela se llega llorada, por lo menos yo lo hago. Yo reflexiono muchísimo y medito meses antes de empezar una novela sobre los personajes. Bueno, me pongo música, canciones que las identifico con uno y otro personaje. Cada personaje puede tener dos canciones, ¿no? Entonces, yo me pongo esas canciones en bucle, si por lo menos, si en ese momento estoy pensando en Gastón, y mi mente va generando imágenes, porque yo soy muy cinéfila y no me cuesta nada generar imágenes asociadas a la historia, ¿no? Entonces, yo creé a Gastón después de mucha y mucha y mucha reflexión. Cogí 4 puntos de él, que es la guerra de los Balcanes, eh, bueno, su llegada a Madrid en trabajos de extorsión, en sus compañeros mercenarios y la llegada del Luba a su vida, ¿no? Y a partir de ahí fui poniéndole carne al personaje. Hay momentos de verdad, sobre todo en la guerra de los Balcanes, que yo tenía que pasar muchas veces por el texto porque eh, tenía que revisarlo, tenía que editarlo y hubo un momento que a pesar de yo llegar llorada y ya documentada con todo, porque tengo que mantener una distancia con los personajes, llegó un momento que lo que hacía Gastón en la guerra de los Balcanes me daba náuseas, me dio náuseas y me tuve que levantar de tanto pasar sobre el texto, pero eso es normal. Estaba pasando por una decapitación y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y llegó un momento en que me agobié, porque sí que es cierto que es un salvaje, yo no lo soy, lo es él, pero sí que tenía que crear un psicópata que me interesaba mucho, un psicópata que nació psicópata ya, que no ha tenido abusos, que no ha tenido ningún mal rollo, nada. O sea, simplemente nació maléfico, ¿no? Y me costó mucho crearlo, reflexioné muchísimo, muchísimo sobre él y bueno, digamos que con toda humildad me siento muy orgullosa del psicópata Gastón, porque me costó muchísimo, me costó muchísimo junto con Sara. El personaje de Sara me costó muchísimo, es un personaje con muchas contradicciones, es un personaje que no quiere ser feliz, que se maneja mucho mejor en la infelicidad, porque sabe que si tiene que ser feliz o trabajar para ser feliz, tiene que haber un trabajo allí, tiene que haber una implicación, y ella no quiere. Ella lo que quiere es olvidar la violación, olvidar todo, aunque eso le pase una factura tan elevada como ser una persona tremendamente infeliz, sin amigos, solitaria, y en fin, que no le veo mucho futuro. Y me costó mucho, y también su relación con Adelaida, la psiquiatra que intenta salvarla, pero no poder salvar a alguien que no quiere. Oye, Inés, una pregunta. Escuchándote, estoy pensando algo que quizás alguien más aquí también lo está pensando. ¿No te cuesta trabajo después despegarte de esas tramas y de esos personajes tan intensos? O sea, no haces ya tu vida diaria pensando en este tiene cara de psicópata y entonces ¿no? ¿Qué haces, digamos, para buscar nuevamente tu equilibrio después de haber estado tantos meses dentro de un trabajo que requiere de tiene una carga emocional muy fuerte para ti? ¿Qué haces después? Pues bueno, no sé, me tomo un martini, no lo sé. Sí, la verdad es que yo cuando la novela ya está resuelta, aunque no la haya terminado, pero que ya me quede resolver tramas y esté disfrutando de lo que es resolver las tramas, yo en mi cabeza siempre entra una siguiente novela. Antes de acabarla, empieza a entrar una idea, y me dejo
poseer por esa siguiente novela y cuando acabo, mira, yo acabo exhausta después de tanta edición y otra edición y una galerada y la siguiente, eso acabas agotado, ¿no? Entonces en ese momento lo que quiero es estar una semana suspendida en la nada, con mucha pereza por todo, muy vaga, o sea, un poco para que mi cerebro se recicle y se Claro. resetee, ¿no? Pero, pero sí, y luego sobre todo, pues bueno, cuando acabo brindo con cava, eso seguro, y brindo con champán. Me tomo un champán al atardecer, sí. Claro, y la botella para ti ni la compartes porque dices, me Y costó. bueno, la comparto con mi marido, yo sola no puedo con ella, pero a mí me gusta mucho, mucho el cava. Y Ah, entonces cuando acabo la novela, yo siempre digo, y lo hago, que yo siempre tengo un champán en la nevera, en el refrigerador. Siempre, porque nunca sabes cuándo lo vas a tener que descorchar, ay, qué porque bonito. ha sucedido algo bonito. Entonces siempre, y cuando uso un cava ya estoy metiendo el siguiente, ¿no? Entonces, claro, cuando acabo la novela, lo primero que hago es brindar con champán. Sí, sí, no, Qué no. lindo. Ali, No, pues continuamos, Mariana, adelante, Alfonso. Gracias. Bueno, yo comparto contigo el gusto por el cava, que ese lo he conocido aquí desde que llegamos a Barcelona, así es que me Hombre, encanta. A es de ver, la pasta del cava. sí. A ver, algo como lectora, yo de verdad que te agradezco lo que comentaste al principio, que a la mitad de la novela nos dijiste quién era el asesino y el resto fuiste construyendo o explicando por qué. Porque si algo a mí se me hace que es un abuso en la novela policíaca es cuando te van diciendo que hay 5 posibles asesinos, ¿no? Y Sí. al final nada tenía que ver con el uno. Pero Eso bueno, es jugar con el lector, ¿no? Eso es hacer exactamente. trampa. Sí. Entonces sí agradezco, me encantó cómo es este aspecto de la novela. A ver, eh, tú comentaste que tu objetivo principal fue demostrar la psicología de los personajes. Yo me di cuenta que al menos en el caso de Julián, nunca nos hablaste o muy poco de su físico. Y salvo de Sara y de Gastón, Sí. mencionaste pues rasgos que nosotros como lectores nos pudimos imaginar cómo era cada uno. Pero justo hace un par de horas platicando con Alfonso, él se imaginó a un Julián completamente diferente al que yo me imaginé. Una Eso es pregunta. precioso. ¿Eso lo hiciste intencionalmente en Sí, no enfocarte en el físico de tus personajes? sí. No me gustan las descripciones físicas excesivas de personajes, a no ser que tengan alguna singularidad o que yo quiera poner, bueno, pues que si es una persona menuda, si tiene los ojos de una manera o de otra. Pero a mí lo que me gustaba, pues en el caso de Treser, dije, voy a poner solo dos cosas. Una, que mide 1,80 y otra que tiene ojos verdes. Eso no me dice que pueda ser guapo o feo, simplemente estas dos características, porque me apetecía y me gustaba mucho que al protagonista, era mi primera novela y me hacía mucha ilusión que cada lector se imaginara a Treser a su manera. Y realmente no coinciden, tú mismo lo has dicho, tú piensas en Treser de una manera, Alfonso de otra, y también le pasa a muchos lectores que cada uno lo ha imaginado de una manera totalmente distinta. Pero además en edad, hay gente que se dice, anda, si tenía 40 años, es que yo lo veía como un viejo, porque es muy solitario, muy tal. Anda, pues yo lo veo guapísimo, pues a mí me gusta. O sea, esas cosas me encantan porque cada uno se ha montado su película con Treser y eso me gusta. Lo sigo haciendo, ¿no? Me gusta que dar pocos datos de los rasgos físicos y dar muchos de sus rasgos psicológicos, eso sí. Muchas gracias, gracias Inés. Yo de todo lo que han aportado y ha sido demasiado rica la charla, pues me quedo con el miedo y la sensación de que el sistema no falle, porque también hay culpables que son inocentes. Y eso es el filo del escalofrío cuando sientes la novela, cuando la vibras. Y el capítulo de Sara para mí fue el más doloroso. Justo iba en trayecto en carro, estaba sentada mi hija de 12 años, cuando supe por Uh, dónde iba
cancelé, dije, no, esto lo tengo que Sí, procesar yo sí, sola mejor. porque es durísimo y no se acerca ni al 10% de lo que tú seguramente investigaste para construir a ese personaje. Muchas gracias, Esperanza, gracias. Gracias, Ali. Inés, ¿te gusta promocionar? ¿Te gusta hacer estas charlas? ¿O eres de los escritores, de las escritoras que están felices escribiendo y quieren volverse a meter a su cueva porque ahí es donde se sienten que tienen todo? ¿Qué te gusta de este oficio tuyo tan bonito? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es aquello que has aprendido? ¿Y qué te gustaría hacer con tus novelas? Bueno, pues mira, a mí me gusta la promoción. Ah, yo creo que forma parte de la novela, forma parte del trabajo de la novela. Cuando tú la terminas, tienes que darla a conocer. Y el encuentro con los lectores es de las cosas más maravillosas que a mí me pueden suceder. Porque ya decía un escritor que lo mejor de una novela son sus lectores. Entonces, claro, cuando yo me encuentro con vosotros en una charla, en un encuentro, que eso me permite conocer personas, conectar, reconectar otra vez, entonces yo disfruto mucho porque además es muy enriquecedor porque cambio impresiones sobre mi novela, sobre mi historia y veo cómo, cómo cómo la novela ha penetrado en cada alma, en cada espíritu, de qué manera, cómo le ha influido, qué ha pensado. Pues eso a mí me gusta muchísimo. Y yo creo que es totalmente compatible. Hay escritores que no les gusta en absoluto promocionar la novela, se pierden muchos encuentros con los lectores que son muy valiosos, pero yo soy de las que, además a mí me gusta mucho la gente, y yo soy de las que disfruto mucho y que a mí me dicen, oye, que vamos a hacer un encuentro. Bueno, me apunto, yo nunca digo que no a un encuentro con lectores. Es para Además, mí un privilegio y una ilusión y una alegría. tienes una charla deliciosa, además, o sea, fluida, eres muy compartida con lo que haces, con lo que te cuesta más trabajo, con lo que disfrutas y compartir y tener esa generosidad también se agradece, no solamente porque, bueno, un escritor puede decidir sobre qué hablar, sobre qué no hablar, poner, ¿no?, el acento solamente en la obra, pero cuando conocemos al escritor pasa algo precioso y es que vamos a leer a Inés con independencia de lo que Inés nos traiga, porque ya sabemos que la calidad de esta persona y el compromiso de esta escritora va a estar en los próximos libros, ¿no? O como Muchísimas estamos haciendo, gracias. ¿no? Que Muchísimas leemos el gracias. primero y ya hay quien va por el segundo y tal y cual. Yo siempre he pensado que aquellos escritores que son generosos, como lo está haciendo tú hoy, tienen la puerta abierta para que el lector piense lo que venga de esa generosidad, pues no solamente es generosidad con el tiempo o generosidad con los conocimientos, es también con el trabajo, con la intención y con el tesón que le ponen a la obra que está escribiendo. Si tú te entregas así aquí, también lo haces en tus libros. Oye, ¿y no te gustaría que de uno de tus libros se hiciera una serie o una película? Bueno, estoy ya trabajando en ello. Llevo 3 años buscando financiación para hacer la serie sobre Treser. Ya tenemos 2 capítulos, 2 episodios escritos, pero bueno, esto va muy lento. Pero ya llevo 3 años con una socia que vive en Los Ángeles y las dos, pues bueno, estamos moviendo Treser para llevarlo a la pantalla porque ella es guionista, yo también lo soy, además de escritora, y entonces, bueno, nos llevamos muy bien y nos lo estamos pasando muy bien teniendo el sueño y la ilusión de llevar a Treser a la gran pantalla. Y como los sueños se tienen que perseguir porque si no se te escapan, pues el mío no se me va a escapar y yo creo que Nada, claro que no. veremos a Treser Sí, en la gran, en televisión, en una plataforma. No es una película, es una serie. sería Así maravilloso. será. Vamos a hacer eco todos nosotros publicando y hablando de tu libro desde ahorita mismo. Y yo quisiera Muchísimas proponer, gracias, si, Ali. si todos en pantalla, la forma en cómo hayan leído la novela, escuchado la novela, previo al ya el cierre oficial de Esperanza, podemos poner nuestras mejores sonrisas y nos tomamos una foto con Inés, ¿les Sí, parece? qué bien, sí. Sí,
Son 2 pantallas, entonces vayan sonriendo, no dejen de sonreír. Y ahorita ya le cedo ya la palabra final. Perdón la interrupción, pero que no se me vaya a ir nadie en la foto. Aquí está. ¿Listo? 1, 2, 3. Segunda pantalla, voy para allá. No Voy dejen a de poner, sonreír porque no sabemos en cuál pantalla estamos. Aquí les va. 1, 2. Gracias, gracias, perdón. Ahora sí. Yo la tengo atrás de ti. En esta pantalla tengo mi novela, entonces no la puedo sacar. Pero Inés, nos hemos dirigido a ti con tu primera obra. ¿Te acuerdas que cuando te contacté dije, bueno, vamos a empezar por ella? ¿Cómo nos recomiendas que sigamos? yo seguiría la trilogía, o sea, Tal seguiría cual. por Mueren los que no aman y finalmente Lo que no cuentan los muertos. Allí se cierra una etapa de la vida de Treser y yo ya he empezado la segunda etapa. Estoy en la quinta novela, la cuarta de la serie de Treser y bueno, yo empezaría, si se puede y es posible, por orden, por Vale, orden. entonces Porque nos además vamos por orden. Bien. veremos la evolución de Luba, porque en la segunda novela él la persigue, o sea, persigue o sea, desesperadamente al proxeneta, no digo con esto nada, e intenta rescatar a Luba para adoptarla, ¿no? Ese es el proceso de cómo la encuentra, de los problemas tan enormes en los que se encuentra. Hay un proxeneta psicópata que no quiere que Luba pueda testificar contra él. Y luego ya en la tercera es ya Treser y Luba viviendo juntos, él haciendo de padre, soltero, y bueno, es interesante ver esa evolución, ¿no? Por eso recomiendo leer uno detrás de otro por el orden de Claro, para ir publicación. viendo la evolución, ¿verdad? Que Y está. de Treser también, lógicamente, porque Treser siempre estará pendiente intentando reconquistar a Adelaida, una y otra vez. Oye, Siempre es el amor de su vida. ¿algún tema que hubieses querido escribir, del cual hubieses querido escribir, que finalmente has decidido no hacerlo? Pues no, la verdad es que ahora que lo pienso, pues no, porque yo me impongo, me gusta mucho el reto, el desafío, y, y hay temas que si me interesan, pues los persigo. Me gustaría escribir un true crime, pero bueno, todavía estoy con la novela y un true crime requiere estar mucho fuera, recabando información, trabajo de campo, viajar por España, viajar por donde esté el crimen. Y Sí. bueno, yo ahora estoy muy centrada en mi novela, pero yo nunca hago planes. Cuando termine la novela, ya veré qué hago. Siempre lo digo. Yo vivo el aquí y el ahora. Genial. Oye, volvemos a vernos, ¿verdad? Sí, por favor, me encantaría. ¿Dónde te seguimos Claro. mientras tanto? ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes Instagram? Sí, Ujú. sí, ¿Inés sí. Ana? Tengo todas las redes. Tengo TikTok, hago Reels. Donde estoy menos es en Twitter, pero en todas las demás redes sí que estoy. Estoy a vuestra disposición y espero, bueno, que esta no sea la última vez y que haya más posibilidades de vernos, más oportunidades. Y yo encantada, porque la verdad es que os estoy súper agradecida que hayáis leído mi novela, que me hayáis convocado, que me hayáis invitado. De verdad, me hacía muchísima ilusión. Estaba incluso nerviosa por este encuentro. Fijaros, Oh, qué lindo. Bueno, Lo oye, hemos disfrutado muchísimo. ¿qué Muchas gracias. sensibilidad tienes, Inés, que te pueda seguir poniendo nerviosa? Eso es maravilloso. pues sí, sí. Ali, ya nos vamos. Ve a buscar Gracias. a la amiga de Inés que vive en Monterrey. Ahorita nos das dirección y la saludamos y te esperamos porque ya tienes a Lynn en Tulum que te va a dar mucho material y nosotros también. Vale, ¿Sí? muy bien. Un Tengo, gustazo, Inés. Gracias a todos. muchas Gracias, Dime, Inés. gracias, Sally. gracias, Muchas Bien. Inés. gracias. Gracias ¿Qué a Gracias, pasa? muchas todos gracias. y todos los lectores en Consulting por estar aquí. Seguimos leyendo, seguimos también emocionándonos con todas las lecturas que tenemos por delante y en cuanto Inés nos diga que está listísima para una segunda charla con un nuevo libro, aquí nos vemos otra vez. Inés, Bueno, cuando queráis, estoy a vuestra disposición, de verdad. gracias. Buen día. Bonito día. Gracias a todos. Un abrazo y Gracias, un gusto, Muchas Inés. Esperanza. gracias. Gracias, Ali. Gracias. 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 Un beso. Gracias, buen día. Gracias.